Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su compañía. Aquí como cada sábado a las 6 de la tarde en 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien, revisando que este pasado miércoles 19 fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad bien, a mí no me gusta la palabra catastrófica, pero bien impactante en la vida de las mujeres. Pero no me gusta como que se convierte en una moda en octubre, cuando deberíamos luchar por la detección temprana, no prevención, detección temprana del cáncer de mama en la población femenina y hasta en la masculina que tiene cáncer de mama también. También, sí, así es. Todo el mes de octubre la población dominicana la llenan de mensajes las diferentes instituciones relativos al cáncer de mama, pero como dices tú, es un problema que no surge solamente en un mes del año, es un problema latente, todos los especialistas, todos los expertos lo dicen muy claro, se está viendo una mayor incidencia de cáncer de mama, no solamente en República Dominicana, sino a nivel de los diferentes países, y tal como dices tú, Tati, no existe una prevención en sí, porque alguna gente lo asocian a alimentos. Hablábamos recientemente con una experta internacional, decía, no hay evidencia científica que nos diga a nosotros que determinado alimento te lleva a eso. Entonces, la mejor prevención es la detección temprana del cáncer, porque si se detecta en etapa temprana, en un estadio temprano, hay manera de tratarlo y solucionarlo y curarse. No es un diagnóstico de muerte, como dicen los expertos. Afortunadamente, el cáncer de mama ya tiene, sobre todo, insistimos, si se detecta a tiempo, los tratamientos son más efectivos. En esta entrevista que tú hablabas, tuvimos la oportunidad de ver que hay, no es que sea nuevo, pero que hay tratamientos, recombinación de tratamientos distintos, porque siempre se ha dicho que son altamente impactantes las quimioterapias, y la comunidad médica, la ciencia sigue buscando alternativas para que sea menos impactante la quimioterapia y la radioterapia por cáncer de mama. Lo importante es mantener los consejos que nos dan los especialistas, una vida lo más saludable que se pueda, hacer nuestros ejercicios diariamente, tratar de no comer comidas que puedan hacer daño, que sean dañinas, y tratar de llevar una vida sin tanto estrés, que lamentablemente es difícil. En nuestro estilo de vida se nos hace cada vez más difícil aquí en República Dominicana. También hay alta incidencia, Tati, en estos últimos días de la influenza, de los procesos respiratorios, sobre todo influenza, que sabemos que para esta etapa del año, de octubre, noviembre, diciembre, se extiende hasta marzo. Siempre ocurren casos de esos procesos gripales, y lo importante es el cuidado, el cuidarse y tratar de protegerse sobre esta enfermedad. Es cierto, Doris, y donde la cosa se ha puesto ácida es en el mundo del colegio médico y las ARS, con declaraciones que dio esta semana el presidente del colegio médico. Nosotros no vamos a abundar mucho en ese tema porque hoy nuestro invitado no tendrá desperdicio en explicarnos un poquito de la situación. Pero bueno, complicado, hay una guerra realmente en términos reales de informaciones de todos los ámbitos. Cada una de las partes pone su verdad, y las autoridades que muchas veces es muy fácil decir, no me cubren tal tratamiento. Las ARS, en este caso que se dice mucho, no me cubren tal tratamiento, pero no se mira hacia un sistema que es el responsable de revisar catálogos, de revisar procedimientos. Hay que verlo todo, sin parcializarse para ningún lado, y ver cuál es el esquema de temas y quién tiene que ponerle el cascabel al gato, Doris. Bueno, pues con esa exhortación tuya y la mía de que haya realmente entendimiento, porque al final de todo los perjudicados somos todos nosotros, que somos los pacientes, pero de ese tema, como decías tú, vamos a dejar que sea el señor José Manuel Vargas, presidente de ADARS, que nos dé los detalles sobre cada una de las situaciones que se están dando. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. 2x3 en Salud. Gracias de verdad por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud. Y como habíamos anunciado,
Esta tarde tenemos con nosotros al presidente de ADARS, que es la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, que reúne a las 6 principales administradoras de riesgos de salud del país. José Manuel Vargas, muy buenas tardes. Buenas tardes, damas, queridas amigas. ¿Cómo está? Muy bien, y un placer estar con ustedes y un saludo afectuoso a los amigos televidentes. Así es, por lo menos una vez al año Sí. Vargas está con nosotros. Sí, sí. Yo estoy siempre que ustedes quieran que yo esté con ustedes, estoy dispuesto. Y para nosotros un gran placer, porque con Vargas se hace un programa, 2 programas se pueden hacer corridos, y la verdad que siempre va a sobrar tema y tela por donde cortar. Vargas, pues vamos a empezar un poco ilustrando a la población sobre qué es lo que está pasando en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Vemos las protestas que lleva a cabo el Colegio Médico Dominicano en compañía de las sociedades médicas especializadas. Esta semana recientemente se acaba de anunciar o llamar a los médicos especialistas a que empiecen a desafiliarse de una de las asociadas de ustedes, que es la ARS Universal. Cuéntanos en sentido, un panorama general de qué es lo que pasa. Yo lo que sinceramente considero es que hace falta el diálogo. Nosotros siempre hemos sido una institución abierta al diálogo, porque debemos pensar juntos, aunque no pensemos iguales, porque yo creo que los afiliados son los más importantes entes del sistema y todos tenemos el deber de protegerlo. Ellos, las sociedades médicas especializadas, que tienen todo el derecho de hacer sus reclamaciones en cuanto a sus tarifas, han hecho unas reclamaciones que desbordan la capacidad del sistema, porque el sistema no tiene los recursos para poder atender esa demanda de incremento de tarifas. Y eso es lo que ha generado todo este inconveniente y que ya está afectando a una de nuestras asociadas, y ojalá que la sensatez se imponga y nos sentemos en la mesa del diálogo a construir alternativas que permitan resolver los inconvenientes, porque como ustedes saben, los recursos son limitados y las demandas de los amigos galenos, cuando tú sumas las diferentes especialidades según una proyección que hicimos, suman cerca de 10.000 millones de pesos. Y el sistema no tiene esos recursos. Entonces hay que buscar alternativas, entre las autoridades que creo que han sido bastante consecuentes y escuchan, y buscar alternativas con los médicos, que son nuestros prestadores de servicios de salud y que tienen, reitero, el derecho de reclamar. Ahora, todo en la vida tiene un límite y hay que buscar la forma, cómo podemos nosotros resolver esos inconvenientes en beneficio de los afiliados. Uno de los puntos, el documento del Colegio Médico esta semana, Doris y Vargas, tiene 5 puntos, que son 5 reclamos. Léelo, Tati, sí, por favor. Uno de ellos es, comenzando por el primero, que el plan básico se fundamente en que todos los procedimientos sean en base a las patologías, de manera que puedan brindarle más calidad a los pacientes y evitar que muchos mueran mientras esperan ver resultados de la situación, que se traten las patologías. Es el número 2, exigir que los códigos médicos sean otorgados por el colegio médico en función de su número de colegiación y no de manera ilegal de colegiación y de manera antojadiza y discriminada por parte de las ARS. El punto 3 dice que las tarifas a pagar a los prestadores sea en función de las ARS que más paga a nivel nacional en este o en cualquier determinado momento para médicos y centros de salud públicos y privados. El cuarto punto que exige el Colegio Médico es que el aumento de las tarifas se haga sin afectar los bolsillos de los usuarios, están pensando en nosotros. Y 5, que se incremente el pago de consultas e internamientos y que sea efectivo al pago de consultas domiciliarias. Esos son los 5 puntos, además de otras muchas cosas que dice el Colegio Médico, Vargas. Yo te reitero, cada sector tiene derecho de hacer Reclamos. sus demandas y sus reclamos. Ahora, eso tiene que estar sujeto a las posibilidades del sistema. Hay algunas cosas, por ejemplo, las patologías, ese catálogo de prestaciones que es el primer punto. Sí. El plan de servicio de salud, no lo diseñamos nosotros. ¿Cómo se diseña ese catálogo, Vargas? Se diseña de la siguiente forma: el Ministerio de Salud, que es el órgano rector de salud,
hace un levantamiento epidemiológico y determina cuáles son las necesidades más sentidas de salud de la población. Un perfil epidemiológico. Exactamente. Entonces eso se somete al Consejo Nacional de Seguridad Social. El Consejo Nacional de Seguridad Social, como órgano rector de la Seguridad Social, lo envía a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para que haga un estudio actuarial y una nota técnica y determine estos servicios en esta forma o en aquella cuesta tanto. Y así se determina el costo y se manda al Consejo y el Consejo aprueba, enmienda o rechaza esa iniciativa y así se determina ese catálogo. ¿Pero qué de ocurre en la actualidad con ese catálogo? ¿Es que está desfasado? ¿Es que se necesita una intervención? ¿Qué pasa con él? Ese catálogo es muy dinámico. Recientemente se aprobó la resolución 553-02 que ustedes conocen, que disminuye el copago en lo que se refiere a los internamientos. Esa cuota moderadora eran 2 salarios mínimos. Cuando eso se implementó, el salario mínimo eran 5.500 pesos. Es decir, que esa cuota moderadora para un internamiento de 1 millón de pesos costaba 11.000 pesos. 11.000 pesos. Pero hoy en día el salario mínimo son 16.500 y por tanto 2 salarios son 33.000 pesos. Se redujo a un solo salario mínimo. En esta última resolución. Sí, en esta última resolución, con lo cual el gasto de bolsillo se disminuye. Es una medida que nosotros apoyamos, una iniciativa de las autoridades que fue apoyada por nosotros. Y eso se incluyó y ya un internamiento, una persona gasta 200.000 pesos, 300.000 pesos y solamente tiene que pagar 16.500 porque se redujo de 2 salarios mínimos a un salario mínimo. Pero hay otras alternativas que también se incluyeron, o mejor dicho, incremento en otras coberturas. Por ejemplo, los asuntos de cáncer que ustedes mencionaban, el cáncer de mama, ahí se apoyaron muchísimas iniciativas, pero se incrementó la cobertura hasta 2.090.000 pesos. Desde 1 millón a 2.090.000. ¿Se incluye la reconstrucción mamaria? Se incluye, sí. Que se había pedido. Sí, se incluye. Pero además de eso, para los problemas renales, se incrementó hasta 3.500.000 pesos, que también ampara al donante y al receptor. Exactamente. Y también para patologías que requieren medicamentos oncológicos, pero que no son patologías oncológicas. 1 millón de pesos se incrementó y otras moléculas. O sea, ese catálogo siempre se mantiene dinámico y siempre se está incrementando. La otra pregunta de los amigos. ¿Qué función, perdón, Vargas, antes de irnos al otro punto, juegan ustedes como ARS en la elaboración y aprobación de ese catálogo? No, nosotros somos un ente que lo que hacemos es administrar el riesgo de salud. Nosotros se nos paga una cápita, que como usted bien sabe es limitada, para atender necesidades ilimitadas de los afiliados con una condición: tenemos que ser costo eficientes para lograr que esos afiliados obtengan la salud que requieren. Y entonces el catálogo es diseñado por las autoridades y nosotros tenemos que cumplir con ese catálogo. Naturalmente, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que tenemos necesariamente que cambiar el modelo de salud, que nosotros debemos tener un modelo que sea preventivo, un modelo de salud, un modelo que promueva la salud y prevenga la enfermedad, que promueva estilos de vida saludables, que no tengamos un modelo de enfermedad y curativo. Naturalmente, el que esté enfermo, que se cure y que no se llegue el enfermo al agravamiento. Por ejemplo, que el que tenga diabetes no llegue al pie diabético, que el hipertenso no llegue al infarto. Yo creo que eso es parte de la situación que debemos cambiar, o mejor dicho, que se cumpla la ley, porque eso está establecido en la ley. ¿Y en cuánto reduciría eso los costos en salud, o tanto de bolsillo como el propio sistema? Eso en principio quizás no reducirá los costos, pero al final, a la larga, creo que eso va a ayudar mucho al sistema. Va a ayudar mucho porque primero el copago o no existe o son 100 pesos para que la gente no se pase el día tomando aire acondicionado en un buen centro de atención primaria. Pero esa queja del gasto de bolsillo se reduciría enormemente. Además, quien va a atenderte es un médico de familia, como pasa en cualquier parte del mundo. Y ese médico, como con la autoridad que le da de ser médico, va a tener un récord médico único tuyo. Y si te necesitas recomendar un especialista, va a enviarte al que tú necesitas. Hoy en día, tú vas donde tú quieras, pero tú no eres médico. Y muchas veces tiene que dar un tour por diferentes especialistas y eso tiene un costo muy alto. Entonces, eso se reduciría a largo plazo y habría recursos, primero, para tener otras necesidades a otros niveles, segundo, tercer, cuarto nivel. Pero además, y lo más relevante es que en los países donde se ha implementado algo que está contenido en la ley, que solo hay que aplicarlo, el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Y nosotros como administradores de riesgo de salud vamos a administrar el riesgo en el sistema que quiera la sociedad. Nosotros no tenemos preferencia con nada. Ahora, entendemos que la ley se hizo para cumplirse.
y para que la cumplamos ¿Cuál todos. es, Vargas, el aspecto de los puntos que plantea el Colegio Médico y sus 56 sociedades especializadas? No sé si la clínica entran en esta jugada ahora también. No, la clínica no está. No están en eso ahora. ¿En qué aspecto es que afecta al sistema y sus recursos? Que tú dices, no hay recursos para tanto. Ellos están pidiendo, ¿es en el tema de las tarifas? Ellos están pidiendo, varias sociedades médicas especializadas están solicitando incremento en las tarifas. El año pasado se hizo un incremento de un 20% a todos los médicos. Eso significó más de 2.700 millones de pesos. Vargas, vamos a pedirte, perdón, un permisito para que detallemos bien el punto de las tarifas, porque es uno de los puntos más sentidos, ¿verdad?, dentro de esta lucha de los médicos, pero que también nos afecta a los afiliados, porque el médico dice, bueno, quiero que me aumenten mi tarifa por lo que cobro, pero seguimos pagando ese copago, esa diferencia alta, que es lo que tanto la gente se queja. Nos vamos a una breve pausa y regresamos para hablar de las tarifas y los copagos. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, que agrupa a las 6 principales ARS privadas, la que tiene la mayor cantidad de afiliados del régimen contributivo, José Manuel Vargas. Quedamos en el punto de cómo impacta la tarifa, esa tarifa que los médicos quieren que se aumente ahora, el sistema. Es que hay pocos recursos y cómo se haría también para aumentar esos recursos. Ustedes saben que la cápita se construye en función de los aportes que hace el trabajador y el empleador. Un 3% del salario del trabajador, un 7% aporta el empleador. Eso llega a una cuenta que se llama para el cuidado de la salud de la persona, la Tesorería de la Seguridad Social. Sí. Y la Tesorería dispersa la cápita que acuerde el Consejo Nacional de Seguridad Social. Esa cápita está determinada en función de los recursos que llegan, que es un ejemplo para el mundo, hay que decirlo. La Tesorería de la Seguridad Social se maneja con una transparencia y con una efectividad tal que creo que es un modelo a replicar en el mundo entero. Bueno, gracias. No vemos cuestionamientos generalmente en todos estos años. Hay una alianza público-privada con la empresa procesadora de la base de datos, Unipago, que coadyuva a que la tesorería mantenga esa eficiencia, tanto en el recaudo como la dispersión. Y es un solo ente oficial que se ocupa del recaudo, porque ustedes saben que el sistema dominicano de seguridad social es más amplio, es más allá de la salud. Tiene la salud, que es algo muy importante para un ser humano, pero también tiene el seguro de discapacidad, vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son las pensiones. Tiene el seguro de riesgos laborales, tiene las atenciones en salud por accidentes de tránsito. Es todo un sistema que protege socialmente al afiliado. Y eso es algo importante, no porque lo diga yo, es importante porque la gente así lo percibe, porque antes no teníamos nada. El 7% de la población estaba afiliada y hoy tenemos el 98.5%. Nosotros decimos, como sector, bueno, los dominicanos somos todos iguales. ¿Por qué la cápita de los subsidiados no es igual a la cápita del contributivo, como ocurre en otros países? Y que haya libre elección, que puedan ir a cualquier centro privado a atenderse. Nosotros llamamos y depositamos en la comisión bicameral que estudia la modificación de la ley, que se tome eso en consideración, aunque no sea de un solo golpe, que sea un proceso paulatino. Pero ¿por qué no se le puede cumplir en este momento el requerimiento de los médicos de que le aumenten su tarifa? Porque ese fondo que maneja la Tesorería de la Seguridad Social tiene un límite y alcanza para pagar la cápita que está determinada. ¿Habría que elevar la cápita? Esa es una alternativa. Ahora, ¿de dónde salen los recursos para elevar la cápita? Entonces habría que buscar alternativas. Por eso decimos nosotros, vamos a juntarnos, vamos a dialogar, vamos a buscar alternativas, cómo se puede buscar los recursos que requiere el sistema. No somos nosotros, las ARS, es el sistema que no tiene esos recursos en sus manos y que hay que buscarlo. Porque los médicos se quejan, Vargas, de que por una consulta se le paga menos de 500 pesos, dicen ellos. Que entonces le salen como 400 y pico. Con los impuestos y la qué sé yo. Entonces ellos lo que están pidiendo es como aumento por una consulta que se le pague más, por un procedimiento que se le pague más. ¿Eso no lo determinan ustedes con los acuerdos individuales que hacen con los prestadores? No, digamos que las consultas se incrementó hace
un par de años en 200 pesos, eran 300, se llevó a 500. A No es 500. poco Más eso, 100. no es poco Sí, una lo que consulta. pasa es que ese es el servicio más demandado, que Ok. tiene mayor frecuencia Por de uso. volumen, entonces. Sí, por volumen. Y no lo determinamos nosotros, lo determina el Consejo Nacional de Seguridad Social como órgano rector. Nosotros estamos de acuerdo con cualquier incremento que soliciten los galenos. Ahora, hay que identificar la fuente, los recursos para atender y satisfacer esa demanda. Por ejemplo, la cuestión de los códigos que tú mencionabas. Nosotros hemos estado otorgando códigos, cerca de 3.000 nuevos códigos a todos los médicos. Nosotros acordamos con las autoridades abrir, cualquier médico puede prescribir un análisis de laboratorio y un medicamento. Ahora, eso tiene un costo alto para nosotros. También estamos compelidos a tener una red. Nosotros estamos compelidos por la ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, a conformar una red acorde con la cantidad de afiliados que tenemos, acorde donde trabajan y donde vivan esos afiliados. Y esa red no puede incluir a todo el mundo porque no hay capacidad para atender a todo el mundo. Pero eso es un mandato de la ley. Y si no lo cumplimos, entonces nos vemos nosotros sometidos por el órgano regulador a multas y a situaciones un poquito delicadas. Nosotros somos muy transparentes y cumplimos con todas las disposiciones legales. Doris, perdóname, que sé que te corresponde preguntar, pero no quiero dejar pasar el renglón de los médicos. En su experiencia, Vargas, todos estos años frente a DARS, ¿cómo le ha ido a los médicos? Porque una de las cosas que uno se pregunta es, todo el mundo se queja de que le va mal, pero a los médicos, ustedes que manejan los datos de pagos y eso, ¿cómo le ha ido en este sistema? Hay quienes dicen que médicos y clínicas les ha ido bien, que se han construido grandes monumentos en este país de clínicas y que a los médicos también se han hecho menos pobres. ¿Cuál es la situación? Yo creo que todos los actores del sistema, los prestadores de servicios de salud, los afiliados y todos los actores han incrementado sus ingresos, han mejorado sus resultados. Pero sobre todo, siempre nosotros estamos enfocados al afiliado, que recibe más servicios. Ustedes saben que el promedio de vida de los dominicanos hace 60 años era 56 años, hoy son 74, con mayor calidad de vida. Pero tenemos un sistema solidario, que el que más gana debe ser solidario con el que menos gana, que el que va menos al médico es solidario con el que va más, porque un muchacho joven de 25 años prácticamente no va al médico, pero ya nosotros, por ejemplo, vamos un poquito más. Cuando la mujer está en su edad reproductiva, va más al médico, necesita ir a su ginecólogo, necesita, tiene sus hijos y eso requiere atención médica. La idea nuestra es que cada día se reciba un mejor servicio, que ese catálogo se pueda ampliar, pero como ustedes saben, la salud de un ser humano no tiene precio, pero tiene un costo. Entonces el sistema tiene que identificar dónde están los recursos para atender eso. Para que ustedes tengan una idea, el costo nuestro se conforma fundamentalmente de la frecuencia de uso, que ha subido de 5 al año a 18 ¿Por qué? servicios. Bueno, porque la gente poco a poco está conociendo sus derechos y acude más al médico. Y nosotros tenemos un sistema que subsidia la oferta de servicio del prestador en vez de subsidiar la demanda de servicio de los afiliados. Entonces, eso es un aspecto conceptualmente que debiéramos en un momento dado cambiar. Pero lo cierto es que de 5 servicios hemos pasado a 18 servicios. Y también nos afecta la inflación, que son números publicados por el Banco Central de la República Dominicana, que es una institución con la solvencia profesional y el prestigio de que hace las cosas bien hechas. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué razón esa cápita que se nos paga hay que luchar para que se indepse, si eso es algo que debe ser automático en base a los números que publica una institución del Estado? Nosotros estamos afectados por ese índice de inflación y estamos afectados por la frecuencia de uso. Muchas veces cuando logramos que se indexe la cápita, lo hacen con 6 meses de retraso. La última vez que se hizo, se quedaron pendientes 6 o 7 meses de cápita que ya nosotros pagamos. Y hay algunos renglones que lo pagamos totalmente al día, como son, por ejemplo, los insumos que se utilizan en los centros de atención a los usuarios, ya sea una clínica, un centro de diagnóstico o sea un laboratorio. Esos insumos están al día y también está al día todo lo que tiene que ver con los medicamentos. O sea que hay una parte de los servicios que requiere el afiliado que nosotros lo pagamos al precio de hoy, pero no nos reconocen esa indexación
hoy, sino siempre hacia atrás. O sea, que eso, la indexación, que no se indexe, como dicen ustedes, le afecta tanto a ustedes como a ARS, dicen los prestadores de servicios, las clínicas sobre todo, que también le afecta. Sí, pero nosotros siempre llegamos a acuerdos con las clínicas porque ustedes saben que tenemos un contrato de gestión con cada uno de los prestadores. Entonces, cada una de nuestras asociadas se reúne con su prestador y buscan acuerdos cómo ajustar las tarifas en la medida de las posibilidades. Lo que pasa ahora es que esta demanda de las sociedades especializadas desborda la capacidad que tiene el sistema. Y reitero la necesidad de buscar alternativas para poder satisfacer un derecho que le corresponde, porque no estoy diciendo que eso no le corresponda. Lo que pasa es que hay que ver. Hay que buscarle la vuelta, como decimos. Hay que buscarle la vuelta y que nos sentemos en la mesa de diálogo a buscar alternativas. Hablando de diálogo, esta semana precisamente la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ISARIL, convocó a un diálogo a todos los actores. Supongo yo que ustedes también fueron invitados a ese diálogo. Y resulta que no se llegó a ningún acuerdo, no se logró nada. Según lo que leí, el Colegio Médico se retiró del diálogo. ¿Ya llevaba la CISARIL alguna propuesta de alternativas que buscara solución al conflicto o era simplemente hablar? La CISARIL tenía la idea, tenía la intención, la buena intención, no solamente la CISARIL, porque ahí estaba también un gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social y estaba también un representante del señor ministro de Trabajo, que es su asesor Edward del Villar. O sea que estaba prácticamente el sistema completo y estaba la directora de la DIDA. Yo creo que la intención era buscar una armonía, buscar un diálogo fructífero. Y nosotros estábamos invitados a ese diálogo. Hay un punto que no lo veo en los 5 que tiene el Colegio Médico que emitió esta semana, este pasado martes, pero que ha sido demanda en todas las protestas, que es la eliminación de las ARS. Vamos a quedarnos en las ARS porque las AFP tienen otro renglón. La eliminación, dicen ellos, de ese sistema de ARS y de intermediación. ¿Qué implicaría para la República Dominicana la eliminación de estas? ¿Cuántas ARS tenemos en la actualidad? 15. Oh, bajó el número. Bajado mucho. De las 15 ARS que tenemos, ¿quién se encargaría de la administración del riesgo? Pero parece que nos lo va a contestar José Manuel Vargas después de estos mensajes comerciales. Regresamos ahora con más contenido. 2x3 en salud. Seguimos conversando con José Manuel Vargas, presidente de ADARS, Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Una pregunta de esa que dicen en el dominó, capicúa, ¿eh? ¿Qué se dice? Sí. Así a Tati, es la demanda que han estado enarbolando el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas de que se elimine la intermediación en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en este caso las ARS y las AFP. ¿Qué implica? ¿Cómo afectaría? ¿Cómo se desenvolvería el sistema con la eliminación de intermediación de las ARS, en este caso que no corresponde hablar? Mira, esa pregunta es muy importante y tiene dos vertientes. La primera es que según nuestro pensar, según nuestro accionar, según nuestra visión, las sociedades no caminan hacia atrás, las sociedades van hacia adelante. ¿Sería un retroceso? Tú me permites, te diría, ¿qué teníamos cuando existía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales? Teníamos un 7% de la población asegurada, el esposo o la esposa y nada más. El trabajador con su pareja. Exactamente. Y habían otras igualas médicas y otros seguros privados, pero había preexistencia para tú ir ahí. O sea, si tú tenías una comorbilidad, eso se tomaba en cuenta para determinar que tú pagabas. Hoy en día, una persona está empleada y es reportada a la Tesorería de la Seguridad Social y él y su núcleo familiar y algunos dependientes adicionales tienen derecho a la salud sin ninguna comorbilidad, sin ninguna preexistencia. Ese es un triunfo, ese es un, digamos, hallazgo, ese es una de las conquistas, un logro de lo más relevante de las últimas décadas, por no decir de los últimos 100 años de esta sociedad, sin mencionar los otros seguros que conforman el Sistema Dominicano de Seguridad Social, como el seguro de discapacidad, de vejez, discapacidad y sobrevivencia, el seguro de riesgos laborales, las atenciones en salud por accidentes de tránsito. Sin mencionar eso, solamente en salud es un paso gigantesco.
y volver hacia atrás. Oye, cuando una gente va a donde un centro médico, o va a una clínica, o va a un centro diagnóstico, o va a un laboratorio, o va a una farmacia con su carnet, siente que tiene un patrimonio en sus manos, que significa dinero, que significa protección, que nosotros nos ocupamos de que eso sea así. Pero además, a mí no me gusta hablar en términos personales, me gusta hablar en términos institucionales, y es la segunda parte. Gallup ha hecho 5 encuestas y el 90% de los afiliados consultados han dicho que están conformes y que apoyan a las aumentadoras de riesgos de salud. Y voy a mencionar una frase que ha dicho en reiteradas ocasiones una persona amiga de ustedes, pero muy conocido y reputado, profesional, porque fue director, o mejor dicho, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, asesor internacional, y me refiero al licenciado Arismendi Díaz Santana, que ha dicho de manera taxativa: la administración de riesgos de salud, que es lo que nosotros hacemos, es al seguro familiar de salud lo que son los partidos políticos a la democracia. Es decir, sin una administración de riesgos de salud, no habrá seguro familiar de salud. Y sin partidos políticos, no hay democracia. Lo que ellos plantean, Vargas, es como que el Estado vuelva y se encargue. Digo vuelva porque el Seguro Social era tripartito en realidad, que como que el Estado se encargue de la administración del riesgo de salud. Es lo que he escuchado. Mira, yo con eso te voy a responder lo siguiente. SENASA es una administradora de riesgos de salud estatal y buena. ¿Por qué es buena? Porque existimos nosotros, que somos su competencia. Si no existiéramos nosotros, no hay necesidad de ser bueno, porque no hay competencia. Entonces volveríamos al Seguro Social. ¿Tú crees que la sociedad dominicana va a volver hacia atrás a dejar que le pisoteen esos derechos adquiridos? No, yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es educar a la gente cada día más. Yo creo que hay que empoderar a la gente de sus derechos y que también cumplan con sus deberes. Y pienso que el interés colectivo está por encima del interés particular. Y que todos los actores, yo lo he dicho 1000 veces y no me cansaré de repetirlo, los prestadores de servicios de salud, que son nuestros prestadores y los que le dan el servicio directo al afiliado, y nosotros, que somos los que nos ocupamos de administrar eficientemente esos recursos, tenemos que vivir en la misma casa, aunque cada cual tenga una habitación separada. Tenemos que pensar juntos, aunque no pensemos iguales. Tenemos que ver de qué manera el sistema avanza en beneficio de los afiliados. Pero sí tiene que avanzar el sistema, ¿cierto? Definitivamente, tiene grandes lastres. Nada es estático, el ser humano es dinámico, y ahí tienen que concurrir las autoridades, los prestadores, nosotros y todos los actores del sistema. Y yo hago un llamado, aprovecho este espacio muy respetado y muy visto, para hacer un llamado a la sensatez, a que nos juntemos para resolver, para buscar alternativas, porque siempre hay alternativas. Quizás no sean las más halagüeñas, pero alternativas al fin que de una forma u otra satisfagan esas necesidades, esos pedimentos, esas reclamaciones de los prestadores de servicios de salud, porque las autoridades siempre han estado dispuestas a accionar y cumplir su rol, y eso hay que reconocerlo. ¿Ha y así lo faltado han hecho. entonces ese acercamiento, ese diálogo? Porque desde el nacimiento del sistema estamos viendo estos conflictos, como que no hay esa armonía, como dices tú, entre ARS, que siempre son las que la ponen, que son las malas del sistema, de parte de este grupo, y los prestadores. ¿Qué es lo que ha faltado? Quizás ese diálogo, ese entendimiento, esa comprensión, Vargas. ¿O es la lucha de intereses histórica que dice Es normal que haya una lucha de intereses. Lo que es normal, lo que no es normal es que la población no esté educada en sus derechos y que se empodere de esos derechos y cumpla sus deberes. Y eso le corresponde a la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, que ya tiene un presupuesto y una personería jurídica, que antes no lo tenía. Eso es lo que corresponde al Ministerio de Educación, que tiene bastantes recursos, porque más recursos tiene de los ministerios. Y eso nos corresponde a todos, a ustedes como comunicadoras y como periodistas prestigiosas y especializadas en el área de la salud, a nosotros como administradores de riesgos de salud y a todos los actores del sistema, porque eso le da al sistema una mayor transparencia, porque es un sistema totalmente transparente, pero mucha gente no lo entiende. Nosotros comprendemos algunos términos, pero muchas gentes no. Pero es muy cambiante, claro, es muy cambiante, es muy dinámico, pero tiene el mismo derecho de conocer, y yo creo que esa es una tarea pendiente que necesitamos cumplir. ¿Cuáles son en este momento los grandes retos para una reforma de la seguridad social? Porque hay falencias reales, uno se da cuenta cuando hasta siendo paciente, esto no debería ser.
¿Cuáles son esas falencias que ADARS identifica? Bueno, lo primero es que el sistema tiene que ser sostenible, porque si el sistema no es sostenible, es uno de los principios de la ley 8701, la sostenibilidad del sistema, entonces el sistema colapsa. Yo creo que nosotros tenemos todos que actuar de manera clara, de manera responsable, para preservar esa conquista de la sociedad dominicana. Los recursos hay que identificarlos. A lo mejor en un futuro, pero eso requiere modificación de la ley, haya que cambiar los aportes que se hacen a la seguridad social, pero eso es una decisión del Congreso Nacional. A lo mejor de las peticiones o reclamaciones genuinas que tienen los prestadores de servicios de salud, para incluirlos a todos, hay cosas que se pueden complacer y otras que no, porque el problema está en que los recursos son limitados y que en seguridad social hay limitaciones en todas partes del mundo. Siempre dicen que el gasto en salud es adverso, es un gasto negativo, en el sentido de que tú no estás invirtiendo, tú lo que estás invirtiendo es en salud, en la calidad de vida de la gente, pero no es un gasto que genera riqueza per se, que no sea una riqueza cualitativa. Claro. Pero la salud es la mayor riqueza de un ser humano. Sí, claro. Por eso nosotros decimos que debemos tener un sistema preventivo, un sistema que real y efectivamente sea de salud. Pero no te genera la riqueza que genera el capitalismo per se, que es mucho dinero, mucha... Eso es correcto, pero yo creo que hay una parte muy importante en lo social, en ser solidario, el que más gana con el que menos gana, el que menos se enferma con el más se enferma, y lógicamente ¿Qué tiene esa parte solidaria el sistema? O sea, dentro de esos principios. Claro que sí, pero cada día tiene que ser más solidario. Y tiene también que haber mejores controles para todos los actores. Nosotros somos un sistema totalmente transparente. Nuestro sector siempre dice lo que tiene. Mira, nosotros, por ejemplo, para que tengas una idea, en los últimos 10 años, que te tengo los numeritos, nosotros hemos pagado a los prestadores de servicios de salud el 95% de los ingresos, pero te lo voy a decir con números. Hemos prestado 331 millones de servicios de salud. Eso nos ha costado, en 10 años, nos ha costado 245 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? De que de lo que nosotros percibimos, el 95% va a los prestadores de servicios de salud. Y, lógicamente, eso quiere decir que ese porcentaje es alto. Y es bueno que sea alto, yo no digo que sea malo. Lo que tenemos que buscar es que el sistema tenga un equilibrio, porque si el sistema se desequilibra, entonces no hay sostenibilidad financiera y se estaría matando la gallina de los huevos de oro. Pero yo creo que todos los sectores han crecido, yo creo que todos los sectores han recibido beneficios de este sistema. Pero a estas alturas de juego de la ley, Dori, de que se implementara esta ley 8701, no tenemos una atención primaria todavía implementada, cuando eso es un mandato de alma ata hace 50 años. Del 1978. Y no solamente eso, se ha demostrado que en los países donde se ha implementado correctamente, los problemas de salud de un ser humano, un 80% se resuelve en esa instancia, como decíamos anteriormente, que no hay gasto de bolsillo. Eso reduciría significativamente el gasto de bolsillo en un proceso, porque eso es un proceso, no es un día. Al final ese gasto de bolsillo es lo que más le duele a la gente, porque que tiene que sacar a veces de la comida, del pago de la casa para poder atender su situación de salud. Y que tenemos unos trabajadores formales que ganan el salarios 70% menos de 25 mil pesos. Entonces, imagínese usted, si por un copago de una consulta tiene que pagar 2.000, imagínese usted lo que va a pasar. Eso hay que buscarle una solución. Hay que buscarle una solución. Nos vamos a una pausa, Vargas, y cuando regresemos vamos a hablar un poquito sobre esa gran inversión que en pago de atenciones médicas. Vemos que no hay quejas, muchas quejas de la parte de los laboratorios clínicos, de la parte de la diagnóstica, de las imágenes. Saber más o menos dentro de ese monto que se paga en coberturas de salud, ¿cuánto se va a esa parte? Regresamos en un momentito, no se lo pierdan. 2x3 en salud. Continuamos ya en el segmento final de 2x3 en salud con José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS. Doris hablaba al final de la intervención sobre entre los prestadores, hay algunos de los que la gente no se queja mucho, no sé por qué, no sabemos por qué, que son por ejemplo los laboratorios, los centros diagnósticos, la gente va y tiene como unas tarifas y no hay ese nivel de queja que está por ejemplo con los médicos y con las propias clínicas por
cuando tú tienes que saldar una factura al final después de un ingreso. ¿Qué datos tienen ustedes al respecto? Yo pienso que los prestadores todos, de una forma u otra, han crecido. Los prestadores, el sistema le ha beneficiado porque si el 95% de los ingresos los reciben ellos, entonces eso significa que... Pero están más regulados esos, los laboratorios o la... Todo hay regulación porque el Ministerio de Salud Pública que habilita cualquier centro para atender salud. Esa es una regulación. Ahora, de que, por ejemplo, no se cumplan protocolos y no se cumplan guías médicas, ya es una falencia que debemos cumplir y que debemos tratar de que el Ministerio de Salud haga que eso se cumpla o que es un deber establecido en la ley. Pero respondiendo a tu pregunta, Doris, voy aquí con estos pequeños datos. Por ejemplo, en consultas ambulatorias, en esos 10 años, se gastaron 16.841 millones de pesos. En emergencias se gastaron 15.000 millones de pesos. En 10 años. En partos y cesáreas, que quiero hacer un paréntesis aquí, en el mundo entero y según la Oficina Mundial de la Salud, la mujer debe dar a luz de manera normal Parto vaginal. por su conducto vaginal, el 90%. Y aquí el 90% Está invertido es por el cesárea, es invertido el número. Pero una cesárea implica una intervención quirúrgica donde hay que poner anestesia, y hay riesgo que poner de muerte antibióticos. inclusive. Entonces yo creo que esas cosas tenemos que variarlas, porque la parte afectiva de la madre con su niño también se afecta, no lo puede lactar. Pero es una intervención oficial. Yo creo que sí, una intervención oficial y una intervención de todos los actores para ver de qué manera buscamos la forma en que la salud de la gente pues se preserve mejor. Ahí hay negocio, doctor, porque un parto, doctor Vargas, porque un parto el médico le tiene que dedicar 12 y hasta 15 horas, dedicarse a observarlo, pero la cesárea se resuelve en unos minutos, hay un tema de negocio. Claro, pero yo pienso que la salud del ser humano está por encima de eso. Y creo que hay que buscar formas de que eso se resuelva y que estemos acorde con lo que recomienda la Oficina Mundial de la Salud, que es la rectora mundial del sistema de salud a nivel del mundo. Pero volviendo a la pregunta, en partos y cesáreas nos gastamos la cantidad de, para que ustedes tengan una idea, 8.000 millones de pesos. En hospitalización gastamos el total de 34 millones de pesos. En estudio diagnóstico, 34 millones menos, mucho menos entonces. 34.000 millones. Ah, 34.000. Sí, de miles que estamos hablando. En laboratorio y estudios diagnósticos se gastaron la friolera de 53.000 millones de pesos. Wow. En imágenes. Sí, ambas cosas. En gasto médico mayor, alto costo, se gastaron 31.000 millones de pesos. Al final, ¿tiene cáncer por ahí? La cifra de cáncer por casualidad. Bueno, ahí está, en alto costo está incluido en alto costo, el cáncer, sí. El caso es que gastamos en esos 10 años 244.847 millones de pesos y se pagaron 331.000 servicios de salud. ¿En cuántos afiliados? 331. Se tiene... ADAR tiene 2.960.000 afiliados, Okay. pero no siempre ha tenido eso. Bueno, antes sí, era un poco ¿verdad? menor porque eso va creciendo poco a poco, pero esas son cifras que están transparentes en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que cualquiera puede consultar la página web, puede verificar que eso es mucho así. lo que se mueve en este sector. Claro, definitivamente. Vargas, ya nos queda poco tiempo, nos quedan unos minutos, ¿verdad? Ya terminamos. Minuto y medio. Tu último llamado, tu última exhortación, tú hablabas del diálogo, ya para despedirnos. Básicamente esta situación que se ha dado con ARS Universal, nosotros como asociación entendemos que debemos sentarnos en la mesa de diálogo, reitero eso por enésima vez, y ver qué alternativas buscamos. Mientras tanto, esos afiliados van a ser atendidos por diferentes centros, pero lo ideal es que lleguemos a una solución porque no se trata de una ARS, se trata de una amenaza al sistema. Es un problema sistémico y por tal razón todos los actores tenemos que aunar esfuerzos para lograr ponernos de acuerdo y que se preserve la conquista social más significativa del pueblo dominicano. Ahí está el llamado entonces de parte de ADARS, que tiene una de sus afiliadas con un llamado a desafiliación
por parte de los médicos como prestadores de servicio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y haber orientado a la gente sobre esta situación que crea tanta incertidumbre. Gracias a ustedes, siempre a su orden. Y a ustedes el próximo sábado a la misma hora nos vemos por aquí. Síganos en todas nuestras redes sociales, 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana.